profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, te pido que nos abras los ojos a toda la iglesia, que nos alimentes con tu palabra preciosa, un espíritu de revelación. Envíanos, Señor, que esta casa pueda fluir en tu palabra poderosamente. Y te pido, Señor, que la palabra que es enviada ahora produzca los frutos por la cual fue enviada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Más que nada me gustaría esta noche tener una especie de charla y no tanto un formato de prédica. Creo que hay cosas de las que tenemos que hablar, que necesitamos hablar claramente, y que a veces por no hablarlas en la iglesia se nos meten ahí cuestiones de contaminación, de pecado, cosas que traban nuestro avance en Dios. Me gusta mucho predicar, me gusta enseñar, es mi llamado, pero hoy quisiera que esto sea más una charla que traiga beneficios al corazón de todos nosotros. Esto tiene que ver con la continuación de lo que Dios viene haciendo en medio nuestro, llevando a la iglesia a un tiempo de búsqueda. Le pido que vaya mirando de nuevo, escuchando otra vez los mensajes. Desde el miércoles pasado, por ejemplo, empezamos a hablar de una casa que busca a Dios. Ayer el tema se llamaba búsqueda implacable. Hoy a la tarde también continuamos con ese tema de la búsqueda que va ligada a la oración. Vimos en el servicio anterior 4 aspectos importantes a la hora de orar, ¿no? Aspectos que debemos considerar para que nuestra oración sea efectiva. Y continuando con el tema de la oración, que está muy ligado a buscar a Dios, es que les quiero presentar esta charla y con ustedes poder pensar juntos, reflexionar juntos sobre el poder que tiene la oración cuando de verdad lo empezamos a desarrollar. Para tener claro esto, nos hace falta simplemente mirar a Jesús. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo a seguir. Y conforme uno va conociendo la historia de Jesús, mirándola en los evangelios, se da cuenta que Él tenía una vida de oración, realmente. No como algunos que dicen tener una vida de oración y más o menos. No, Jesús terminaba de hacer milagros, se iba a orar. Terminaba una jornada de enseñanza, se retiraba a orar. Después de predicarle a una multitud, los discípulos se empezaban a preguntar, ¿dónde está el Señor? Recién estaba acá, ¿dónde está? Se había ido a orar. Se levantaba temprano, dice la Biblia, por la madrugada, antes que venga claridad del cielo, ya estaba orando. Todos los que han leído la Biblia y han seguido la historia de Jesús saben que es real lo que les estoy diciendo. Él verdaderamente llevaba una vida de oración. Ahora, no hay muchos datos en la Biblia acerca de cómo oraba y qué oraba. Eso se lo reservó las Escrituras. Solo en algunas ocasiones hay uno que otro destello de lo que serían las oraciones de Jesús, pero no hay mucho. Sin embargo, sí podemos ver lugares donde el Señor oraba. Y eso ya nos serviría, ya es algo útil para meternos a estudiar y entonces sacar enseñanzas acerca de las oraciones de Jesús de acuerdo a los lugares que Él frecuentaba para orar. Hay 3 lugares especiales que notamos en la Biblia
que Jesús usó para oraciones así específicas, trascendentales, oraciones que marcaron un antes y un después. Podríamos decir que eran momentos bisagra de su vida y de su ministerio. Y en esos lugares especiales Él hacía esas oraciones. Uno de esos lugares es el monte de la tentación. El otro lugar es el monte de Galilea. Y el otro lugar es el jardín de Getsemaní. No estoy diciendo que esos fueran los únicos 3 lugares donde Jesús oraba. Seguramente oró en muchísimos lugares más, pero esos 3 son especiales. Y quiero invitar a la iglesia, porque Dios nos está llevando a un tiempo de buscar a Dios, que se pongan a investigar en eso. Va a ser muy fácil y sería lindo que lo tomemos como tarea para el hogar. Te invito esta semana, metete en la Biblia y fíjate a Jesús orando ahí en el monte de la tentación, orando en el monte de Galilea y orando en el huerto de Getsemaní. Te invito a estudiar lo que significa cada una de esas palabras que le dan nombre a esos lugares. Incluso hoy hay recursos que uno puede tener, ¿no?, por internet, buscar comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos que te lleven a ver cómo eran esos lugares, cuáles eran sus características. Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní dice que había muchos olivos y era un lugar donde se tomaba las aceitunas y se las ponía en prensas para quitarle todo el aceite, ¿no?, bajo esa presión, esa casi opresión, les diría. Esa fuerza del instrumento que utilizaban en aquella época para ejercer presión brutal hacía que el aceite salga de ese fruto hasta la última gota. Interesante, porque Jesús, cuando fue a ese lugar, estaba bajo una presión tan grande que incluso le empezó a salir sudor con sangre. Entonces ya el lugar te está hablando de algo, te está enseñando que muchas veces nuestra oración tiene que ver con ese momento de nuestra vida espiritual en que estamos bajo presión. Y en vez de bajar los brazos, rendirnos o tirar la toalla, tenemos que saber que en esos momentos nos está saliendo el aceite que hay dentro nuestro. Esos son los momentos donde va a fluir la unción que realmente hay en ti, si es que hay aceite en ti. Amén. Bueno, eso es solo como un dato, pero pueden seguir estudiando en sus casas los diferentes lugares que recién mencionamos. Ahora, ahí en el huerto de Getsemaní pasó algo, está narrado en Marcos, y no sé si tendremos aquí el pasaje para compartirlo. ¿Tendrán la placa ahí? ¿Sí? Marcos capítulo 14, verso 35 y 36. Léanlo conmigo. Dice: adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, ¿cómo decía? Noten por favor que estamos hablando del momento más tremendo, de la presión más grande que Jesús había sufrido mientras estuvo en la tierra. Y en ese momento su oración, ¿cómo decía? Abba, Padre. Abba es la palabra hebrea para decir padre, pero de una manera cariñosa. Es como en castellano diríamos papito, como un hijito que de manera amorosa quiere llamar la atención de su padre. Papito, papito. Abba, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esta es una de las poquísimas veces que se nos da un destello de cómo oraba Jesús, qué palabras usaba para orar. Como no hay mucho de eso en la Biblia, yo quiero que valore verso 36. Vamos a leerlo de nuevo.
y pidámosle al Espíritu Santo, ayúdanos a extraer lo más posible de estas palabras de oración de Jesús. A ver, una vez más lo leemos, dice, y decía, para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Voy de nuevo. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Lo primero que quiero decir en esta charla de hoy es que Jesús oraba muy distinto a nosotros, porque la mayoría de los creyentes oran lo que ellos quieren. Hemos aprendido a desarrollar nuestras oraciones en base a mis deseos, a mis intereses. De hecho, muchos han aprendido a lo largo de la vida cristiana, se han acostumbrado a que orar es solamente cuando yo necesito algo. Y en base a lo que yo preciso, a lo que yo deseo, me pongo a orar. Pero Jesús no oraba así. Entonces, lo que tenemos que entender es que probablemente en esto de buscar a Dios y de aprender acerca de la oración, una de las primeras cosas que deberíamos hacer es renunciar a ese chip, a esa info, a esa data mal aprendida que hemos recepcionado durante años. Me refiero a esto de orar lo que yo quiero. Orar en mi interés, mi voluntad, mi deseo. Y entender que la oración, óigame por favor, la verdadera oración es aquella que se centra en la voluntad de Dios. Vamos, dígalo conmigo. La verdadera oración es la que se centra en la voluntad de Dios. Vamos a repetir esto porque yo sé que esto ya cambia nuestra forma de orar. Y le pido a Dios que Él nos enseñe a orar. Le estoy rogando a Dios, hoy a la tarde oramos con los hermanos, que caiga un manto de oración sobre esta casa. Y estamos aprendiendo. A ver, diga conmigo. La verdadera oración es la que se centra en la voluntad de Dios. Ayúdame ahí al que tenés al lado, por lo menos a dos hermanos, para que quede la enseñanza. Decirle, no se trata de lo que vos quieras. Se trata de lo que Dios quiere. Entonces acá hay algo que necesitamos aprender, y es que toda oración hecha en la carne no tiene ningún sentido y no produce nada. Voy de nuevo. Toda oración hecha en la carne no tiene sentido, no produce nada. Hacerla o no hacerla da lo mismo, hermano. Es en vano. Y cuando uno se pone a pensar, lamentablemente, gran parte de la cristiandad ora de ese modo, en la carne, desde lo humano y carnal. Y así no es la oración. Entonces, tengo que aprender a que la oración genuina, auténtica, es la que se hace espiritualmente. Diga conmigo, orar en el Espíritu. Usted está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Pues tiene que aprender que la oración es algo que se debe desarrollar desde el Espíritu. No almáticamente, no carnalmente. Desde el Espíritu. Y mi espíritu pegado al Espíritu de Dios. Entonces ahí se vuelve un ejercicio verdaderamente espiritual. Y es entonces que la oración llega hasta el trono de Dios, es efectiva, tiene razón de ser y cumple propósito. Diga conmigo, porque no se trata de mí, no es lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere. Mire cómo funciona esto. No es algo que brote de mi carne o de mis deseos personales.
No es algo que viene de mi voluntad. No. Es lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Él está anhelando. ¿Y qué hace Dios con eso que Él desea y anhela? Ese sentir lo pone en mi corazón. Como yo soy su hijo y estoy en contacto con mi Padre, espiritualmente, el Espíritu Santo, pegado a mi espíritu, me traslada lo que Dios siente. Amén. Diga conmigo, antes de orar, debo sentir lo que Dios siente. Eso que Dios está sintiendo, lo empiezo a sentir yo. Vamos de nuevo. Lo que Dios está sintiendo, por esa comunión que yo tengo, ¿no? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dicen amén. Eso que Él está sintiendo, resulta que lo siento yo también. Usted estaba ahí lavando los platos y empieza a sentir que los hermanos tienen que ser bendecidos, que la iglesia tiene que tener victoria. Voy a orar por la iglesia, por los hermanos. ¿De dónde le brotó eso? Si usted estaba ahí con Mr. Músculo, ¿de dónde le brotó? Incluso les pasa a muchos, y debería pasarnos cada vez más, que estamos físicamente en lugares a veces que no son propicios para orar, pero nos viene un sentir y nos ponemos a orar ahí. En el baño de la fábrica donde laburas, en el colectivo, en el tren. A veces la oración se pone fervorosa y uno empieza a hablar en lengua y a la vez mira alrededor y dice que en la próxima estación me bajan. Pero no brota de mí, de mi carne, de lo almático, es espiritual. Vamos, diga conmigo, la verdadera oración es en el Espíritu. Amén. Entonces, lo que Dios está sintiendo, lo empiezo a sentir yo. Eso que yo empiezo a sentir necesita ser expresado, necesita manifestarse. Ahí entra la oración. Me pongo a orar, pero ¿qué es lo que voy a orar? ¿Lo que a mí se me ocurre? No, lo que yo estoy sintiendo de parte de Dios. La oración se llena de esas palabras que le dan forma y color al sentir que tengo de Dios. Y cuando salen de mi boca, van a la presencia de Dios. Porque ¿a quién oramos nosotros? A Dios. Entonces, mire cómo se produce una especie de círculo virtuoso. En el corazón de Dios se generó un sentir. Me lo hace sentir a mí. Eso que yo siento de Dios lo expreso en oración. ¿La oración a dónde va? A Dios. Y una vez que llega a Dios, entonces Dios extiende su mano y hace lo que originalmente Él quería hacer. Mira vos. Ahí al que tenés al lado decirle, no se trata de lo que vos querés. Vamos de nuevo. Dios tiene un sentir, me lo hace sentir a mí. Lo expreso en mi oración. ¿Mi oración a dónde va? A Dios. Entonces Dios recibe esas palabras que dice, Señor, toca mi país, pero originalmente Dios quiere tocar a Argentina. ¿Y por qué no directamente Él la toca y listo? No, porque a Él le place obrar con nosotros. Y una de las maneras de trabajar con Dios más puras es a través de la oración. La oración es uno de los servicios más puros que puede hacer un cristiano para Dios. Es decir, es ponerme a trabajar con Dios. Él lo podría hacer solo, pero decidió, porque así le place, trabajar con nosotros. Diga conmigo, la oración no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Amén. Vamos a masticar eso. Vamos a dejar que entre esa palabra. Y que lo podamos aprender de aquí en adelante. Nunca más
te arrodilles a orar esas oraciones carnales de un nivel tan bajo, tan inmaduro, ¿no? Se entiende para un nuevito, alguien que recién comienza sus primeros pasos en el camino del Señor, se entiende, está aprendiendo. Es como los bebés, como los chicos. Uno le entiende a los chicos que en vez de decir puerta, dicen peta. Está bien con 3 años. Pero si tiene 18 y dice peta, hay un problema. Amén. Entonces, ¿cuántos están madurando en el Señor? ¿Cuántos quieren evolucionar en el Señor? Levante su mano. A los que tienen ese deseo lindo, digan: Espíritu Santo, enséñame a orar. Quiero crecer, madurar en mi oración y sentir lo que siente Dios, y que cada oración sea la voluntad de Dios. Amén. Entonces se pone interesante la cosa, porque cada vez que vos te arrodilles en ese cuartito de tu casa para orar, lo que está pasando ahí es que ese cuartito, que incluso tal vez no tenga el mejor piso, tal vez no sea un palacio, de la humildad que fuere, ese cuartito en el momento que te pones a orar se torna una oficina, embajada del reino de los cielos. Se están tratando asuntos de gobierno. ¡Qué bárbaro! Vos ahí arrodillado en la cama, esa frazada que te hizo la abuela hace 52 años. No tiene pinta de ser la oficina más importante, ¿no? Pero Dios es tan grande que ese lugar se transforma en un asunto de Estado. Se están tratando temas del reino. Más aún, ahí se están tratando temas que tienen que ver con las decisiones, la voluntad del Creador del cielo y de la tierra. ¡Qué bárbaro! No, hermano, en serio, la oración cambia las cosas. Ahí al que tenés al lado, decirle: nunca más oraciones carnales. Sin embargo, Dios es tan bueno, es un Padre de amor, que Él comprende, Él entiende cuando alguien por ahí está recién aprendiendo, está madurando y hace oraciones así muy de chiquilín, pero es chiquito, es un bebé espiritual, un niño espiritual. Dios lo entiende a eso, y muchas veces Dios responde en su misericordia, en su amor. Ese niño espiritual dice: Señor, abrime la peta, y el Señor se la abre. Le está animando para que ese nuevito venga a la iglesia y diga: pastor, hermanos, ayer oré yo por tal cosa, no sé, llegué a mi casa y no podía entrar el auto porque me estacionó alguien en el garage y no sabía de quién era el auto, y pregunté y nadie sabía, y le dije: Señor, tengo que entrar el auto, y no va, que ahí viene una persona y me dice: el auto es mío. ¡Qué bárbaro! Y los que somos más maduros no tenemos que decir: eso es una pavada. No. Si Dios, siendo el Padre bendito, le contestó esa oración, hay que gozarse. Como cuando un niño te muestra: mirá lo que hago con la pelota. Y vos, grandulón, ya sabés lo que va a hacer y sabés hacer cosas mejores, pero uno le festeja al niñito: qué bueno, qué lindo, muy bien, Carlito, seguí así. Amén. Sin embargo, aunque entendemos eso y tenemos que ser considerados con esas cosas, eso no impide que cada uno sepa la importancia de ir evolucionando, ir madurando. Y entonces hay un momento donde aprendo que hay cosas que no voy a andar orando por eso, porque son cosas de la carne, cosas que incluso las puedo resolver yo. Ya tengo el poder y la unción de Dios en mi vida. No quita que le comparta a Dios lo que me pasa en la vida. Espero hacerme entender, porque estoy
en una línea muy delgada. Por un lado está bien que le compartas todo a Dios y que toda tu vida sea expresada a Dios en oración por esa comunión que tenés con Él continua. Eso está bien. Pero eso es una cosa, y otra es aquellos que se ponen a orar por cualquier cosa, incluyendo cosas carnales, cosas que solo tienen que ver con ellos. Y si no abrimos los ojos a eso y nos acostumbramos a que eso sea así, de repente es como que bastardeamos la oración. Y que incluso empezamos a formar una imagen de Dios como si Él fuera el botones del hotel donde yo me hospedo. Que hago tin, 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 el campanita, y viene ahí, sí Señor, ¿qué desea? Oh Dios, lústrame los zapatos. Despéjame el cielo, Señor, no quiero que llueva. Señor, que venga un remis ahora, Padre. Ábreme camino, ¿te acuerdas de eso que oraba? Abre camino, Señor, abre camino. Y yo escucho un pip, pip. Van a pagar las cuentas. Ay, Señor, mira la cola que hay. Por favor, Señor. Está bien, está bien. No sé si me doy a entender. Está bien que ores todo. Pero conforme uno va madurando, va entendiendo que hay cosas que por ahí las tengo que pasar. O sea, hay que hacer cola en el banco. Y bueno, hay que hacer cola. En vez de pretender que Dios sea el genio de la lámpara que me hace toda la vida fácil, por ahí hay cosas donde yo tengo que decir, ¿y no será que hay un propósito por el cual tengo que estar acá media hora? Tal vez le tengo que hablar al de atrás, al de adelante. Incluso a veces la propia gente se nos pone a hablar. Te están abriendo la cancha para que metas el tema del evangelio. El de atrás te empieza a decir, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Mire lo que tengo que pagar, a usted le parece. Yo ya no sé cómo hacer para vivir. Estoy desesperado. No sé cuál es la solución. Te la está entregando así. Para que metas el golazo y vos, sí, la verdad, no se puede creer este gato. Y después gira a decir, Señor, por favor, que se agilice la cola. Este no lo soporto, que me habla. Eso es porque no entendemos la oración. Siempre la hemos usado de manera carnal, como que Dios fuera mi sirviente que tiene que venir a solucionarme los temas, a hacerme la vida más fácil. No, hermano, Él no es el sirviente, Él es el Señor. Vamos, levante su mano, por favor. Diga, enséñanos, Señor, que la oración es genuina cuando es en el Espíritu. Enséñanos a orar, que no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres. Tenga esa mano en alto, diga, ayúdanos, Señor, a evolucionar en la oración, que es tu voluntad y no la mía. Amén. Amén. Hay gente acá que está acostumbrada a orar todo. No estoy predicando en tu contra, no lo tomes a mal. Seguí haciéndolo si así lo sentís. ¿Por qué no? Tenés una comunión con Dios donde le compartís todo. Seguí, no hay problema. Solo te invito a que pienses, reflexiones, que mires, que tal vez hay cosas en las que uno ya debe evolucionar. Y entender que la oración es algo muy profundo, muy grande, muy poderoso. Y que hay cuestiones de mi vida cotidiana que no da para que yo use la oración, que es tan tremenda para esas cosas. Pero igual ora todo. ¿Me doy a entender? Yo más o menos me entiendo. No sé ustedes. Es como en la vida, no hay una regla clara, no hay un momento, no dice un libro universal que en el invierno de la adolescencia, cuando uno tiene 17 años, tal día a tal hora deja de ser casi niño para pasar a casi adulto. No, eso es difuso.
Algunos maduran a los 15, otros a los 20. Hay gente que tiene 25 y todavía está medio adolescenteado, ¿verdad? Pero bueno, pero en algún momento va a madurar. Bueno, entonces voy de nuevo a la carga. Yo sé que está bien que oremos todo, que todo le compartamos a Dios. Pero conforme vas madurando espiritualmente, vas a entender que hay cosas que las tengo que resolver yo según la palabra, los principios, los valores que Dios ha depositado en mí. Hay cosas que tengo que aprender a pasarlas y que la oración la tengo que usar para lo genuino, lo auténtico, lo que corresponde, porque no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere. Me voy a quedar todavía acá, porque esto es algo muy personal. Lo que estoy charlando con ustedes hoy es algo que uno puede evaluar personalmente, no es para que se lo evalúes a los demás, porque cada uno tiene su relación con Dios. Y tal vez mi hermano en su comunión con Dios es un niño. Tal vez mi hermana en su comunión con Dios ya es un adolescente casi joven. Tal vez aquel otro hermano en su comunión con Dios ya tiene una madurez de adulto. Cada uno tiene su nivel de madurez. Entonces, esto que estoy charlando hoy con ustedes no es para que se anden juzgando, ni diciéndole a los demás qué tienen que orar o qué dejar de orar. No, es para que lo tomes a nivel personal. Y conforme vas madurando, solito en tu interior vas entendiendo qué cosas requieren oración y qué cosas ya no. Aunque siempre le comparto todo a Dios en mi vida. ¿Lo logré? ¿Me di a entender? Vino en la última visita el apóstol Sergio y llegó a Ezeiza y le tocó justo un día que no sé qué pasaba en Ezeiza, pero había, ahora no me acuerdo quién me acompañó ese día. Creo que como 1.200 personas. Porque llegaron varios aviones que coincidieron y entonces, sí, creo que era ese número, unas 1.200 personas ahí para hacer migraciones. Que vos tenés que pasar, entregar tus documentos y hacer todo ese trámite. Y a veces con 50 nomás ya se hace lento. Imagínate, 1.000 personas. Incluso él me mandaba fotos que estaba en la escalera mecánica, la habían detenido a la escalera mecánica porque la gente estaba haciendo cola hasta en la escalera mecánica. Un desastre, estaba desbordado. Él tenía que haber salido a determinada hora de la puerta de salida y salió como 1 hora y cuarto después. Y entonces nos mandó mensajes. Si tal vez por esas casualidades conocíamos a alguien ahí adentro que pudiera ayudar, dar una mano para no estar ahí todo ese tiempo. Bueno, intentamos a ver si algunos de nosotros tenía algún conocido, algo, había un contacto, pero no estaba justo en ese sector. Bueno, la cuestión es que no conseguimos mucho. El apóstol me dice, vos que sos tan conocido, acá no tenés a alguien. Justo ahí le digo, no, por ahí si hubiera venido en colectivo. Y él cuenta, realmente la cosa se puso muy, muy densa, muy trabado todo, estar parado ahí con los bolsos, es tedioso. Y él ya venía de haber hecho 3 viajes, estaba unos días sin dormir, estaba hecho bolsa. Y él cuenta que dice, Señor, perdóname que te moleste por esto. Y a mí me llamó la atención cuando él dijo eso. Es que es lo que yo le digo, conforme uno va madurando, se da cuenta que no todo es para orar así como si Dios fuera el genio de la lámpara. Cosas que te tocan pasar y tienes que pasar. Pero él contó y dijo, Señor, perdóname que te moleste por esto. Que incluso sea un tanto carnal lo que te voy a pedir, pero es que estoy muy cansado.
Y si en tu misericordia extiendes tu mano y haces algo para que yo pueda avanzar, te doy gracias, Señor. Y él contó, no sé si incluso lo contó acá o en la iglesia de Juanito, que termina de orar y aparece un tipo, no sé, alguien de ahí, de migraciones. Y le dice, ¿usted es argentino? Y él dijo, sí. Venga. Y lo hizo pasar, no sé por dónde, lo llevó hasta un lugar donde justo estaban haciendo el trámite para verle el pasaporte y demás. Él contaba que dice, ahora si me dicen, pero usted acá dice Guatemala, ¿no? Pero no, le vieron, todo bien, listo, lo sellaron, afuera. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Él hace cosas maravillosas siempre. Dale ese aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Pero quiero destacar esto que él dijo. Y es propio de la gente que va madurando espiritualmente. Dijo, Señor, perdóname que te moleste por esto. Así no ora cualquiera, así ora alguien que entiende el valor de la oración. Amén. Claro, es que vos te estás presentando ante el Rey de Gloria. Si usted se presenta ante el presidente de su nación, no puede ser para una pavada. Está bien, te va a escuchar, te va a decir, ok, veremos qué se puede hacer, pero es desubicado. Pero qué importante es cuando yo sé delante de quién estoy y entiendo la importancia de esa oportunidad que se me da de estar ante una eminencia. Y hermano, Él es lo más grande que existe en el universo. Entonces diga conmigo, la oración no es mi voluntad, sino la voluntad de Él. Diga, iglesia, diga conmigo, no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Mire cómo oró Jesús. Abba, para ti todas las cosas son posibles. Mire qué interesante. Cualquier cosa tú lo puedes hacer. Tú puedes cambiar situaciones, alterar el curso de la historia. Tú puedes abrir una línea paralela a lo que se viene desarrollando en el Cronos incluso. Tú puedes hacer todo. Yo lo sé. Por eso te pido, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero, yo sé que no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres. Y yo me rindo a tu voluntad. A todo cristiano nos va a pasar en algún momento que nos va a suceder algo en la vida que por un lado va a estar lo que yo quiero, pero por otro, la soberana voluntad de Dios. Y ahí tienes que aprender a orar. Jesús no se hizo el superado. Su oración no fue, sí Señor, aquí estoy, listo para ir a la cruz. Es más, acelera las cosas, vamos, de una. No. Él abrió su corazón y dijo, esto me causa tristeza, me causa dolor. La verdad, si fuera posible, quisiera que esta copa pasara de mí. Pero, y en ese pero, inclina su cabeza el cordero para ser inmolado. Pero, yo sé que no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres. Ay, hermanos, necesitamos una iglesia que ore con este conocimiento. Una iglesia que no se vuelva carnal y egoísta a la hora de orar, sino que cada vez que nos ponemos a orar sea una puerta dimensional que se abre para que la voluntad de Dios se realice en la tierra como en el cielo. Cada vez que me pongo a orar sea una puerta dimensional que se abre para que venga su reino y se establezca su gobierno. Y a veces lo que yo quiero va por un lado y la voluntad de Dios va por otro.
No está mal que le cuentes lo que vos querés. No está mal que incluso le clames, le gimas, Señor, te suplico. Esto es lo que yo quisiera en esta situación. Ante esta circunstancia, mi anhelo, mi deseo, Señor, realmente es este. Pero sea hecha tu voluntad. Diga conmigo, a ese nivel de oración, la victoria está en morir. En Getsemaní Jesús murió. Y Getsemaní es uno de los lugares de oración. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que la oración en sus niveles altos implica morir. Hay cosas que las vas a definir, las vas a terminar de resolver en un momento de oración, porque en ese momento de oración vas a morir. Entonces se resolvió el asunto. Aunque después en lo físico el asunto sigue teniendo sus coletazos y sus cuestiones, y tal vez física, materialmente, ese asunto todavía llevó 2 meses más, llevó 1 mes más, llevó 1 semana más, pero vos en ese día que oraste lo resolviste, porque moriste, te entregaste a la voluntad de Dios. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Yo me pongo a pensar, ¿cuánta gente está luchando con Dios? Y sus oraciones son un conflicto con Dios. Lo que ellos piden, lo que ellos claman, lo que ellos reclaman y declaran y qué sé yo cuántas cosas. Va por un lado el cual no es la voluntad de Dios. No puedo evitar pensar en esos hombres y mujeres, ministros conocidos, que hace poquito con el caso del fallecimiento del hermano Julio Melgar, han salido en videos que se hicieron públicos, decretando, declarando y poniendo. Incluso hubo una hermanita que dijo, Señor, no vamos a aceptar un no como respuesta. Es que ahí está lo que yo le digo, la madurez y la inmadurez a la hora de orar. Y vos podés ser un salmista famoso, pero ser inmaduro espiritualmente. ¿Se comprende? Entonces todos necesitamos, más allá de los años de cristiano que tengas, todos necesitamos aprender de Jesús. Y aquí Él nos enseña que la oración genuina no es una oración que brota de la carne, es una oración espiritual. Diga conmigo, orar en el Espíritu. Y ese orar en el Espíritu siempre te va a llevar a eso mismo que vemos en Jesús. El comprender que no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres. Puedo expresar lo que yo quiero, se lo puedo pedir al Señor. Como un hijo que viene al padre y le pide, pa, ¿me prestás el auto? Voy a salir con mis amigos y vamos a ir a comer unas pizzas y vuelvo. ¿Me das la llave del auto? Y la respuesta puede ser, sí, no, tómatelas. Puede estar el sí, pero también puede estar el no. Ahora venir y decir, papi, yo quiero la llave del auto y no acepto un no como respuesta. Que el Señor nos ayude. Porque yo entiendo que esa hermana tal vez no, lo hizo con buenas intenciones, con muy buenas intenciones, con el deseo de que su hermano en Cristo sea sanado. Yo estoy seguro que fue con las mejores intenciones. Pero en este tema espiritual, las intenciones no determinan la cuestión. Por eso les digo, tiene que ser en el Espíritu. ¿Cómo tienen que ser nuestras oraciones?
Entonces, para orar en el Espíritu, primero yo tengo que aprender a andar en el Espíritu. Ese es el problema, ¿no? Pastor, ¿qué problema? Olvídese, no haremos nada. Es que si vos andás en la carne, ¿cómo podés orar en el Espíritu? Entonces te das cuenta que ahí la oración está ligada con tu forma de vida. Por eso hoy hay tanto cristiano engañado a sí mismo, incluso haciendo oraciones por Facebook o por Instagram. Pero su vida es en la carne. Y no digo que esté mal expresar una oración en las redes sociales, está bien. Lo que trato de mostrarte es que a veces uno quiere mostrar una espiritualidad que no tiene. Entonces, primero tengo que vivir en el Espíritu y voy a poder hacer oraciones en el Espíritu. Vamos, diga conmigo, la verdadera oración no es en la carne, es en el Espíritu. Ok, quiero ir llegando al final entonces. Acá es cuando, entendiendo el valor, el poder de la oración, me doy cuenta qué útil es para determinadas cuestiones de nuestra vida como cristiano. Una de esas cuestiones es el tema de las tentaciones. Y la verdad es que las tentaciones nos afectan a todos. Y cuando ves la vida de Jesús, uno de los 3 lugares que mencionamos hoy a los que el Señor iba a orar fue justamente el monte de la tentación. Y si ustedes ven en Mateo capítulo 4, van a encontrar el desarrollo de cómo fue ese momento en que el mismísimo Satanás vino a tentar a Jesús. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús frente a la tentación? Orando. Y él mismo dijo, orad y velad para no caer en tentación. Entonces, ahora vamos a ir uniendo las piezas. Ahora vamos a ir encastrando cada una de las piezas que Dios nos está dando. Piense, por favor. Es tan importante la oración. Es poderosa. Hermano, no las bastardiemos, no la usemos para cualquier cosa. Si usted quiere matar una hormiga, no va a usar un misil Tomahawk. Haciendo así ya está. Entonces estoy entendiendo el valor de las cosas. No voy a usar un camión Scania para trasladar un mate. Lo puedo llevar en la bicicleta el mate. Estoy entendiendo el valor de la oración, el poder de la oración. Y así como hay cosas que son para que yo las aprenda a resolver y no tendría que meter la oración en esas cuestiones, conforme voy madurando me doy cuenta de eso, pues del mismo modo hay otras cuestiones donde sí o sí, ahí lo que tiene que haber es oración. Y una de esas cuestiones es las tentaciones. Vamos, diga conmigo, no hay forma de superar las tentaciones sin oración. Quiero que lo sepas, quiero que lo entiendas. Te pido, iglesia, por favor, agarra esta palabra, te va a cambiar la vida. Acordate de esto siempre. No hay manera de superar las tentaciones sin oración. Sin oración, las tentaciones, tarde o temprano, te van a vencer, te van a meter en el pecado. Sí o sí. Esto es una advertencia que nos hace el Señor y Él no la hace en vano. Él nos abre los ojos y nos está diciendo, ustedes son humanos. Y hay todo tipo de tentaciones. Piense por favor que la maldad opera en el universo de maneras tan disímiles y tan específicas para cada situación y región. Incluso cómo logró colarse en el corazón de Luzbel. Ese querubín protector se termina transformando en Satanás, el diablo. ¡Qué bárbaro!
Entonces, las tentaciones son diversas, tienen diversos niveles, diferentes alcances, pero dice la Biblia, no nosotros, la Biblia, ahí el apóstol Pablo lo escribió, que Dios puso un límite de protección a nosotros los seres humanos. Y dice ahí la Biblia, Dios jamás permitirá que seas tentado más allá de tu capacidad humana. Las tentaciones para humanos son tentaciones de nivel humano. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque incluso, hermano, las tentaciones humanas, muchas de ellas son fuertísimas. Entonces no me imagino lo que serán otro tipo de tentaciones más allá de lo humano. Pero gracias a Dios, gracias Señor, eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y dice el apóstol Pablo, las tentaciones van a venir, pero tranquilos, Dios jamás permitirá que sufras una tentación sobrehumana. Va a tener un límite esa tentación. No va a ir más allá de tu capacidad humana. Ahora bien, eso también nos está diciendo que la tentación va a buscar a nivel humano por dónde entrarte. Y aquí es donde quiero que vean ustedes 3 blancos a los que apuntan las tentaciones para hacernos caer. No sé si lo tenemos en la placa allí. Eso ya lo vimos hoy. Aquí está. En primer lugar, tentación a nivel químico. Esto tiene que ver con emociones y con el placer. Luego, tentación a nivel imaginación. Eso tiene que ver con los hemisferios de la mente. Y en tercer lugar, tentación a nivel magnético. Nos referimos ahí al magnetismo del corazón. Vamos con el primero, tentación a nivel químico. El enemigo sabe cómo estamos hechos nosotros, los humanos. Y en nuestra conformación química hay, por ejemplo, varios químicos que tienen que ver con el placer, pero el más conocido o el que más aparece con frecuencia en nuestra vida es la dopamina. Y ahí le apunta el enemigo. Placer. Un placer que genere adicción. Es decir, las tentaciones están diseñadas para cazarte, para capturarte, sea como sea. A nivel humano va a tener eficacia. Es que está pensado para tener eficacia. Va directo a tus componentes químicos. Tú no te das cuenta. Pero ahí aparece la tentación y frente a la tentación ninguno de nosotros dice, ¡ay, qué asco! ¡Guácala! Todo lo contrario. Vas a decir, ¡ay, Dios, qué bueno que está esto! ¡Ay, Señor, por favor! Me acuerdo de... Hay un... No sé si puedo contar esto. Creo que ya lo conté. Uno de los niños de nuestra iglesia está creciendo aquí en la casa de Dios y él va aprendiendo según la iglesia y los padres le van enseñando. Y ustedes saben que como casa de Dios, hace varios años hemos aprendido acerca de no participar de las fiestas paganas. Y Dios nos fue mostrando y conforme tuvimos luz respecto a ese tema, descubrimos que muchas fiestas que son costumbres en muchas de nuestras culturas, resulta que son paganas. Y ahí podemos mencionar el carnaval, Halloween, el Día de los Enamorados, San Patricio, el Día de los Muertos. Y en muchas culturas eso es parte de la vida, lo celebran desde niños.
Pero cuando uno viene al Señor, entiende cuál es el origen, la fuente de eso, y entiende que debe apartarse y ya no celebrarla. Pero la más difícil de abandonar es una que por muchos años la disfrazaron de cristiana, pero no es cristiana, es pagana. Me refiero a la Navidad. Pero conforme fuimos aprendiendo en esta casa, bueno, lo empezamos a practicar, a dejar aquellas cosas que entendimos que a Dios no le agrada, porque realmente, hermano, Dios abomina que su pueblo se mezcle con paganismo. Y además, toda actividad pagana tiene la intención de generar un ambiente pagano, de establecer un clima pagano. Y todo lo pagano incluye hechicería, brujería, pactos y tinieblas. Bueno, entonces en obediencia a Dios renunciamos a eso y ya no lo festejamos. Pero el tema es que a veces en algunos hogares hay parientes que sí lo celebran y los tíos le quieren regalar a sus sobrinos, nuestros hijos, los regalitos y el tema del arbolito y a veces uno ahí tiene que ir viendo cómo hacer para, por un lado, por supuesto, primordialmente agradar a Dios, y por otro ir viendo cómo explicarle a la parentela, a la familia, que nadie se ofenda, que está todo bien, pero que respeten también nuestras decisiones de fe. Amén. Bueno, en eso uno de nuestros niños aprendió que eso no le gusta a Dios. Entonces, no está ahí metido con Papá Noel y esas cosas. No. Pero chiquitito, él viene en el auto con sus padres y cuando llegan a la casa, me contaban los padres que los parientes de ellos habían adornado todo navideño. Todo, pero muy lindo, así, ¿no? Con las esferas y los colores y el arbolito, todo, y las luces. Y cuando este niño llega, dice: ¡ay, no, Señor! Me cuentan los padres que hizo así: ¡cómo me gusta! Pero gloria a Dios por nuestros niños que van aprendiendo y son ejemplo para muchos de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, cuando me contaron esa historia, yo me acuerdo de eso cada vez que hay en alguna situación, algo, digo: ¡ay, Señor, cómo me gusta! Pero sé que a ti no te agrada. Y hoy estamos entendiendo que es uno de los misiles que nos tira el enemigo. Hay 3 blancos a los que apunta el diablo cuando nos envía tentación, y uno de ellos es a nivel químico. Él sabe que la dopamina se dispara y uno dice: yo quiero eso, yo sé que está mal, yo sé que a Dios no le agrada, pero como me gusta, ¿verdad? Gracias a Dios que el Señor nos está abriendo los ojos hoy. Y lo que está tratando de decirnos el Señor es: ese ataque a nivel químico no lo vas a poder vencer desde la carne. La única manera de que se venza eso es en oración. Orad y velad, orad y velad. Y entonces no vas a entrar en tentación. Cuando empezás a orar, vas a tener por la oración la fuerza sobrenatural para incluso ir más allá del ataque químico y tener victoria en el nombre de Jesús. ¿Alguien celebre eso? Dios nos ha dado armas poderosas en Dios. Amén. Amén. Alguien grita un fuerte amén. Diga conmigo: pero sin oración. Ahí al que tenés al lado decirle: estás perdido. No vas a poder. Vas a aguantar hoy, pero mañana. Vas a aguantar mañana, pero pasado. Va a estar ahí como me gusta. Queriendo combatirle al diablo, a las tentaciones con tu fuerza de voluntad. Olvídate si incluso los químicos que están adentro tuyo están saltando, diciendo: vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. No hay manera. Diga conmigo: solo la oración. Le invito, iglesia, a levantar sus manos, decir: por eso Dios nos dejó
esta arma poderosa, la oración, tiene poder. Diga, la oración me fortalece de manera sobrenatural para vencer las tentaciones. Diga conmigo, sin oración no habrá fuerzas, pero en oración habrá victoria. Grítelo, habrá victoria. ¿Cuántos lo celebran una vez más? Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si vos no le das bolilla cuando viene ese ataque a lo químico, no haces nada, no te pones a orar, estás ahí, ay, voy a aguantar. Entonces viene el blanco número 2, tentación a nivel imaginación. Ya no solo es en el químico, sino que entró a los hemisferios de tu mente y empezó a formar una imagen. Vos ya te empezás a ver practicando ese pecado, sea cual fuere. Ya te ves ahí. Y la dopamina se vuela. El placer que empezás a sentir, aunque todavía no lo hiciste, todavía no lo concretaste, pero ya te estás viendo en la situación y como que lo estuvieras ya disfrutando. Dios mío, ahí se puso serio el ataque del enemigo. ¿Cómo se hace para superar eso? ¿Qué? Fuerza de voluntad. ¿Qué? No voy a pensar. Como la escena de la película, esperando la carroza. No pensar, dice. ¿Qué querés cambiar, reemplazar una imagen por otra? ¿Qué vamos a hacer? En vez de fumar el cigarrillo, fumar el electrónico. No, hermano, hay pecados que son tan tremendos que el diablo logra entrar a la mente e incluso el diablo te genera una película y te pone como protagonista y te la muestra. Te dice, mira qué lindo. Diga conmigo, la única manera de soportar y de vencer es en oración. Usted se arrodilla y empieza a orar, y a orar, y a orar. Es tan glorioso. El tema de la oración es tan sobrenatural, es tan maravilloso, que solo eso, empiezas a orar, y dale, y seguí orando. Y al principio es como que en la mente te estallan las imágenes, en lo químicos, están todo a niveles terribles. Hay una revolución adentro tuyo, pero seguí orando. Pasaron 10 minutos, pasaron 15, pasó media hora y el poder de Dios. Aleluya, el poder de Dios. Alguien hoy tiene que celebrar esto, el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios. Ahí en ese cuarto, ahí en tu auto, el poder de Dios. Rompe cadenas, libera tus hemisferios, controla tus químicos. Viene el poder de Dios y trae ese freno de mano que se llama dominio propio. Amén. Diga conmigo, solo el poder de Dios. Yo no puedo, pero el poder de Dios, eso sí, todo lo puede. Y hace ¡sa! El freno de mano. Ese freno de mano se llama dominio propio. ¿Quién lo puede hacer a eso? Dios. Su poder. ¿Cuándo? Cuando empiezo a orar. Por lo menos a 2 alrededor, decirle, la oración cambia las cosas, hermano. Un día estaba en mi cuarto cuando era adolescente y me habían propuesto algo, que ¡ay, cómo me gusta! Y me fui a poner las zapatillas y salía y volvía. Te digo que me temblaban porque estaba así servido, Y yo ya era cristiano, ministro, venía a la iglesia, servía al Señor. Pero estaba todo bien hecho, ¿viste? Nadie se iba a enterar, nadie iba a saber. Y estaba buenísimo. Y cuando vuelvo a entrar a la pieza para agarrar, creo que un buzo o una campera, algo bueno sucedió, ¿no? Yo creo que fue la misericordia de Dios. Y atiné a cerrar así la puerta. Y me puse así
la puerta. Y dije, Señor, si yo salgo de acá me voy a ir a pecar. Ya lo tengo decidido, ya está todo armado. Pero te pido, por favor, haz algo. Socorro. Me acordé que había un salmo que dice, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Yo les digo la verdad, hermano, yo quería ir a pecar. Estaba buenísimo. Pero mi espíritu logró ahí dar un manotazo. Fue la misericordia de Dios. Y empecé a orar así, Señor, te digo la verdad, yo salgo de acá y hago macanas. Por favor, hace algo, Señor, por favor. Cuando me quise dar cuenta, pasaron 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, empecé a llorar, me quebranté, tuve una experiencia con Dios maravillosa. Se pasó la hora de que me estaban esperando y todo eso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder. Diga conmigo, las tentaciones solo se vencen con el poder de la oración. Así dijo Jesús. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Velad y orad para no caer en tentación. Quiere decir que cada vez que nosotros caemos en tentación, ¿por qué sucedió eso? Porque no estábamos orando. Por lo menos a dos hay que odiarlo, decirle, orá, hermano, orá, orá, orá. Ahora, le doy un consejo. No quieren ponerse a orar cuando ya está ahí, ¿no? En la puerta del hotel eso, Señor, ¿cómo me gusta? Vení orando antes. Vení teniendo una vida de oración. Y eso te va a mantener lejos de toda exposición al pecado. ¿Dice amén? Terminamos con este tercero. Cuando el diablo te lanzó el ataque a nivel químico, luego entró a tu imaginación, finalmente despierta el campo magnético del corazón, que según estudiosos dicen que es 500 veces más fuerte que el de la mente. El apóstol Mario Rivera, mi amigo personal, precioso siervo de Dios, dijo en este mismo púlpito que cuando hay un corazón contaminado con un pecado, supongamos adulterio, genera un campo magnético, y él habló de una distancia que ahora yo no recuerdo, pero creo que sí, algo así, ¿verdad? Unos cuantos metros. Entonces hace contacto magnético con algún otro corazón que está en la misma condición. Entonces este corazón está lleno de adulterio, en la iglesia está generando un campo magnético, y alguien que tenga el mismo problema se van a conectar sin saberlo, corazón a corazón. Qué bárbaro eso. Y casualidad, se saludan, se empiezan a hablar. Ay, dice, creo que Dios te puso en mi camino. Qué tremendo eso. El campo magnético del corazón. Mire, las tentaciones trabajan en esos niveles. Entonces, ahora que Dios nos abrió los ojos, gloria a Dios que Él nos aviva por la palabra. Ahora ya sé cómo es la cosa y Dios me dio la solución, la salida. Levante su mano para proclamar esa salida. Diga, hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando me pongo a orar, la oración trae esa fuerza para vencer toda tentación. Diga conmigo, si estoy orando, si estoy velando, no caeré en tentación. Lo dijo Jesús y yo lo creo. Grita conmigo, iglesia, yo te creo, Señor. Recibo tu palabra. Y en este día nos despertamos a la oración, a una vida de oración. Y el pecado retrocederá. Las tinieblas se irán. Mi vida será santificada. En el nombre de Jesús se empieza a despejar el ambiente de esta casa, el ambiente de cada una de las vidas. Diga, todos los hermanos, toda la familia es libre. Se rompen cadenas, se rompen ligaduras. Hay victorias. Grite, hay victorias, grandes victorias. Porque el pueblo de Dios
se levanta a orar. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Es que quiero que entiendas que la iglesia de Cristo es poderosa. La iglesia de Cristo hace temblar al infierno. La iglesia de Cristo es un dolor de cabeza para la maldad, para las tinieblas, para el diablo. Todas sus hordas, todos sus ejércitos, por más que se mueren de ganas de matarnos, de destruirnos, no pueden, porque la iglesia de Cristo tiene poder. El poder de Dios está sobre la iglesia. Quiero que entiendas, la iglesia es gloriosa, es poderosa. Vamos, levante su mano y diga: el Espíritu de Dios está sobre mí. Dios me ha ungido. Reciba esto, somos la ungida iglesia de Cristo. Eso le produce terror al enemigo. Por eso la única oportunidad que Él tiene es que nosotros caigamos en tentación. Lo único que a Él le queda es enviar tentaciones y apelar a que no estés orando. Porque si no estás orando, sos presa fácil. La tentación te va a voltear químicamente, a nivel imaginación, a nivel magnetismo del corazón. Por 3 wines te ataca y de alguna manera te va a voltear. Pero si la iglesia se levanta en oración, si la iglesia se levanta en oración, óigame, si la iglesia se levanta en oración, ya no tiene oportunidad. Hay un vallado de fuego a nuestro alrededor. El enemigo no tiene cómo, no tiene por dónde. La gloria de Dios se va a manifestar. Habrá tanto poder, tanta unción, tantos milagros, lo sobrenatural de Dios. Vamos, damas y caballeros, arriba, arriba, a ponernos a orar, a levantarnos a orar. Vamos, estoy declarando un tiempo de oración. Iglesia de Cristo, ¿cuántos lo creen? Lo celebran con aplausos de victoria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. No tiene ninguna oportunidad ese trabajo de macumba o de umbanda. No es contrario, no es un adversario, no, ni siquiera puede ser calificado como un enemigo. Es nada ante el poder de Dios. ¿Está oyendo lo que digo? Es nada ante el poder de Dios. Es la mismísima nada ante el poder de Dios. Pero la única oportunidad que tiene el enemigo es que vos y yo andemos sin oración. Y nosotros, sonsos, andamos sin oración. Pero eso se terminó. Póngase de pie para terminar esta noche. Y preséntese delante de Dios, le invito. Llévese esta palabra a su casa y cambie su vida para siempre. Hoy me pongo a orar. Hoy me pongo a orar. Aleluya. Sí, Señor, vuelvo a la oración. Yo estoy llamando a toda la casa MCN. Esta noche antes de dormir, hace una oración. Mañana cuando te despiertes, no agarres el Facebook. Ponete a orar. El anterior vicepresidente de Facebook contó, está ahí en internet, que cuando ellos se pusieron a crear Facebook, dice que sus intenciones era diseñar una red social que atrape a la gente como químicamente la dopamina domina a las personas. Y él relata de una manera más técnica, ¿no? Explicándolo mejor, cómo ellos pensaron en generar esa reacción de placer que te produce la red social. Y lo lograron con el famoso like. Entonces la gente comparte algo y luego va a ver cuántos likes tiene. Y si tiene 100 likes, 1000 likes, la dopamina, ¡pa!
y se le vuelve un vicio. Y él lo cuenta, mire, léalo, búsquenlo después en Google. El ex vicepresidente de Facebook dice: nosotros pensamos que la gente cuando se vaya a acostar agarre el Facebook, que cuando se levante lo primero que haga es el Facebook. Y déjenme decirles, lo lograron. Son las tentaciones que quieren atraparnos y hacernos adictos. Pero yo hoy declaro que esta iglesia abrió los ojos. Le invito a levantar su mano. Diga conmigo: ahora lo más importante en mi vida será orar, estar en comunión con Dios. Diga conmigo: he decidido buscar a Dios. ¿Es verdad eso? Le invito a tomarse este minuto y ore al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias por tu presencia aquí, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo hermoso que se abrió para MCN. Vamos a buscar a Dios. Hay poder en el nombre de Dios. Hay victoria. Hay esperanza en el nombre. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre. Hay victoria. Hay victoria. Esperanza. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Vamos, hay poder. Sin igual poder en la sangre de Dios. Oficialmente convoco al pueblo de Dios a buscar al Señor con todo el corazón. Inicie una semana de oración. Esta semana, por favor, tome un día de ayuno. El que puede 2, hágalo 2. Toda esta semana vamos a orar, a ayunar, a buscar a Dios. Amén. Va a haber en las redes sociales que vamos a lanzar vivos, transmisiones en vivos, para ponernos a orar, para convocar a la gente a buscar a Dios. Súmense, métase en este río de Dios. Algo grande viene. Y el fin de semana que viene va a ser especial, porque aprovechando los feriados vamos a estar sábado, domingo y lunes buscando al Señor en el retiro de invierno del 2019, año del renuevo. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Mire, sábado desde las 2 de la tarde, el domingo también desde temprano vamos a tener Santa Cena.
Y el lunes, aprovechando el feriado, también desde la tarde para buscar a Dios. El martes también será feriado, pero ese lo vamos a dejar para que usted disfrute con su familia. Amén. Pero esos 3 días los quiero a todos, hermanos. Vamos a buscar a Dios. Hay a los que tenés alrededor, hacele así, decirle los 3 días, hermano, los 3 días. Vamos a buscar a Dios. Vamos a levantarnos en oración. ¿Alguien dice amén? Salude a los hermanos con la paz del Señor. Denle un lindo abrazo ahí a sus hermanos en Cristo. Prepárense para días de gloria. Este fin de que viene va a ser tremendo. Dios les bendiga a todos. Salúdense con la paz, con el amor del Señor. Bendiciones para su casa. Pónganse a orar, busquen a Dios. Algo grande viene. El Señor les bendiga a todos. Hay poder en el nombre de Jesús.